Buenas noches a todos. Esta presentación que vamos a hacer hoy se encuadra en un ciclo que Cofuema está haciendo desde más o menos el inicio de la pandemia, que se llama Conexiones, que se han presentado diversos autores y libros que han sido de mucho interés y muy valiosos, que al igual que el caso que nos convocan en el día de hoy. Yo quería decir, fue creado eso para justamente en el inicio de la pandemia, para que los socios de Cofuema pudieran acceder a actividades que fueran culturales, que al no poder hacer nada presencial como estábamos habituados en Cofuema, realmente fue una cosa de bastante éxito y bueno, seguiremos en lo posible ahora iniciando. Creo que esta es la primera actividad presencial de este tipo que se está haciendo. Así que bueno, esperemos disfrutarlo. Yo voy a presentar brevemente a Jorge Chagas. Jorge Chagas nació en el 57, es licenciado en Ciencia Política, escritor, historiador y periodista. Trabajó en los medios Aquí, Alternativa, El Observador y La Revista 13. Es miembro desde 1997 del Taller de Literatura Rubén Dalva, que coordina Lauro Marauda. Ha publicado obras de investigación histórica y de ficción. Participó en el 2002 junto a Eduardo Galeano, Mario Benedetti, Mario Delgado Aparain, Hugo Oriel y otros escritores de renombre en la obra colectiva El Cuento Uruguayo. En 2003 ganó el primer premio en el concurso anual de literatura del MEC y una mención de honor en el Premio Municipal de Literatura con la obra Gloria y Tormento, la novela de José Leandro Andrade. En 2008, la comparsa yapoqueña musicalizó el texto, ganando el primer premio del carnaval en su categoría. En 2009, ganó el primer Premio Nacional de Literatura en la categoría Ensayo Histórico Inédito, con la obra Banco la Caja Obrera, una historia en coautoría con Gustavo Trulli. En 2010, ganó el mismo premio con la obra Guillermo Chiflet, El Combate de la Pluma, también en coautoría con Gustavo Trulli. En 2013, obtuvo el segundo premio de literatura del MEC con la obra La Sombra, la novela de Ancina. En 2015 logró nuevamente el segundo premio en el mismo concurso con la obra El Sable Roto, la novela del coronel Lorenzo Latorre. Es socio de la entidad social y cultural Africaña desde el año 1997 y actualmente está trabajando en proyectos literarios musicales. Casi nada. Y bueno, quien lo va a presentar es la profesora Verónica Paricio, profesora de Historia con estudios en Economía y Ciencias Sociales, posgrado en Evaluación en la Universidad Católica y especialización en Didáctica e Historia del Arte, también socia de Cofuema. Y quien está colaborando con nosotros, con los libros y filmando, es Servando del espacio Chamangá, librería que está en la calle Sarandí 1139 de Maldonado, que tiene convenio con Cofuema para donde pueden adquirir esos libros de mucho interés. Bueno, aquí quedan presentados, podemos comenzar. Muchas gracias. Es un gran honor, un aplauso. La verdad, un gran honor presentar a un escritor uruguayo nuevamente, como tantos que Cofuema ha invitado. Es un gusto para nosotros recibirlo en esta casa. En este momento presencial, afortunadamente, porque tenemos este contacto, como decíamos recién, que es diferente, aunque la virtualidad nos ha dado posibilidades a veces de llegar a lugares, como comentaba recién, lejanos. Pero el gusto de estar cerca también tiene mucha importancia para nosotros. Bueno, iba a presentar parte de la trayectoria de Jorge Chagas, pero ya ha quedado presentado. Igualmente, decirles que como profesora de historia siempre fui bastante escéptica a la novela histórica, pero algunas me han cautivado mucho, como La Masái Blanca, que fue una de las primeras que de la Suiza, de la escritora suiza, y eso ha sido de mucha importancia para unirla a un concepto que es la historia de las mentalidades, como recién comentaba a Jorge, que se inaugura en la década del 60 en Francia con la historia de Fernand Braudel y la historia de los anales, y que luego algunos autores uruguayos como Barrán han logrado reinterpretar y describir y darle mucho valor.
Y creo que ahí converge la historia con la historia de las mentalidades, en la literatura y en la novela histórica. Y bueno, damos paso a Jorge Chagas. Nos gustaría que nos comente sobre el origen de esta obra, la motivación, que realmente es apasionante poder disfrutar de una obra contada. Y yo pensé encontrarme con el Rivera político y me encuentro con el mejor amigo de Rivera y con una sorpresa bastante interesante, porque es una visión no de este fructuoso Rivera político, sino el hombre querido por su entorno y descrito por su mejor amigo. Y bueno, no quiero decir mucho más porque ahora me gustaría que a partir de esa motivación y de ese encuentro con la historia y con la novela aparece el argumento de esta espléndida obra. Bueno, muchas gracias, buenas noches a todos. Es un honor estar acá compartiendo este momento con ustedes. La idea de esta novela surge de un desafío que me hizo Estefanía Canalda, una de las directivas de Fin de Siglo, de la editorial de Fin de Siglo, que me propuso hacer una novela sobre Fructuoso y Rivera, que Fructuoso y Rivera fuera el personaje principal de la obra. Admito que en un principio me asusté bastante, porque sobre Rivera pesan dos hechos que siempre han pesado sobre él, que es la traición a Artigas, ¿no, verdad?, su alianza con el invasor portugués en un momento determinado, y la matanza de Sal si puede. Además, es considerado el fundador de uno de los partidos tradicionales de acá, uno de los partidos fundacionales, el Partido Colorado, ni más ni menos, ¿no, verdad? Pero bueno, no quise pasar por cobarde y acepté el desafío, y ese fue el origen. Yo partí de la base de que yo tenía que encontrar al Rivera de carne y hueso, más que el Rivera político, el Rivera militar, el Rivera caudillo, por supuesto también, pero yo tenía que encontrar la forma de narrar la mentalidad de Rivera. La novela histórica tiene sus complejidades, ¿no, verdad? El literato tiene una ventaja sobre el historiador, que el literato no tiene límites, puede ficcionar hasta el infinito. El historiador se tiene que ceñir a los documentos, rigurosamente, no puede salir de los documentos. Podrá ser en algún momento decir, es probable, hipotético, esta es una hipótesis, sí, pero no puede ficcionar. Tiene que regirse estrictamente por lo que está documentado. En cambio, cuando uno hace ficción histórica, tiene la ventaja que tiene esa libertad de salirse de esos límites, ¿no, verdad? Puede entrar en la cabeza de los personajes. Y trabajar esas posibilidades, ¿no? Es posible que haya sucedido, es posible que haya pensado de esa manera. Es realmente atrapante ver la voz de Rivera, que usted hace mención en varios pasajes con letra diferente, donde uno puede interpretarlo y realmente no hay límites ahí, porque es como escucharlo hablar en paralelo a la narración de su amigo Eustaquio. Eustaquio Santos, sí. La novela histórica, yo cuando hablé de las complejidades, son las siguientes. Yo no puedo, si yo escribo una novela histórica, por ejemplo, sobre los años 70, yo no puedo poner un celular en los años 70, ¿verdad? Claro. Eso es obvio, eso es muy obvio. Pero tiene otros problemas, no basta con eso, ni siquiera basta con que yo sepa qué tipo de moda habría en una época determinada, qué música se oye, sino lo que yo tengo que llegar cuando se hace ficción histórica es entender cómo se percibe la persona, cómo percibe el mundo y la sociedad y su entorno. Entender la mentalidad de esa persona, donde hasta los miedos son diferentes, hasta lo que se le teme es diferente. Entonces, esa es la complejidad, entender cómo funciona, ¿no, verdad? En el caso particular de Rivera, obviamente que Rivera está en el periodo que Barral llama la etapa bárbara, ¿no? Es un mundo violento en el cual
ni siquiera existe el Uruguay, como lo conocemos actualmente, lo que existe es la banda oriental. Y Rivera es un caudillo, como Artigas es un caudillo regional, en que su mundo es mucho más vasto que este pedacito, ¿no? Es una persona que se mueve en ese mundo, es un mundo premoderno, en que la violencia se señoría, es un mundo de caudillos, es un mundo que funciona con otra visión absolutamente diferente de la que tenemos actualmente, y esa es la clave, insertar a Rivera en ese mundo y cómo piensa él a partir de su percepción del entorno, ¿no? Y un desafío al lenguaje también, También porque el lenguaje es osado, ¿no? Es provocador. A veces las palabras que encontré allí son, claro, en ese entorno era común hablar de ser el hijo amamantado, no sé ni quién es mi padre, no sé ni quién es mi madre, y tampoco me interesa saberlo, ¿no? Pero hay a un lenguaje más osado que no me atrevo a... Pero está muy interesante esa convocatoria de irnos ahí, es como viajar en el tiempo a través de una lingüística que provoca realmente, no sé si hoy podríamos citar esos pasajes en un libro de historia para estudiantes, porque era ese mundo bárbaro donde lo que se decía y se hacía era totalmente descarnado, ¿no? Sin pensar en la moral o en lo que iba a suceder después, ni en el pudor que se tenía para referirse a su familia, a sus padres, a sus hermanos. Y eso también implica meterse en el personaje y meterse en la mentalidad de la época. Exactamente, esa es una de las claves. Si el escritor logra eso, ya tiene, usando un término futbolístico, la mitad del partido ganado. Si se logra eso, ya el escritor logra meterse dentro de la cabeza del personaje. Después hay que hacerlo actuar. La novela histórica tiene una larga trayectoria. Me animo a decir de los tiempos de Homero a, por lo menos de los tiempos de Homero. El uso de personajes reales que interactúan con personajes ficticios es una cosa que a mí es un recurso literario, sí. Un recurso literario que a mí me agrada especialmente. Yo siempre pongo, por ejemplo, algo que me pasó. Hay una novela a mí que me gustó mucho, que leí hace mucho tiempo, que se llama La novela de Perón, de Tomás Eloy Martínez. Y la leí, me apasionó, me gustó muchísimo. Pero ¿qué pasó? Después, cuando yo estaba en facultad y tuve que leer Perón, porque tenía que estudiar en una materia de historia, tuve que estudiar el peronismo y tuve que hacer un trabajo de política comparada con respecto al peronismo y el vallismo. Tuve que leer historiadores, ¿no? Y me acuerdo que uno de los primeros historiadores que yo leí es Joseph Page, un norteamericano que estudió muy intensamente a Perón, y yo decía, ¿pero dónde está, por ejemplo, Arcángelo Gobi? ¿Dónde está Norma Brodsky? Y yo decía, ¿cómo no aparecen en la historia esta que me está...? Claro, obvio que no iban a aparecer porque son personajes ficticios. Pero Tomás Eloy Martínez los creó de tal manera que parecen personajes reales, que interactúan en el entorno de Perón, ¿no? Y a mí ahí, ahí descubrí el límite, la frontera exacta entre la historia y la literatura. Es en ese momento. ¿Y Eustaquio Santos existió? Bueno, eso es pregunta que yo realmente nunca contesto. Porque entonces es como el mejor amigo. Es como el mago que cuenta que es como yo digo, el escritor en realidad es un mago, ¿no? El escritor, todos sabemos que cuando abrimos un libro de ficción, que lo que van a leer es ficción. ¿No, verdad? Gran parte es ficción, ¿no, verdad? Otra parte es cierta, porque necesitan personajes y pasajes de la historia nacional. Claro, hay un montón de trucos. Claro, sí. Hay un montón de trucos literarios, pero sería espantoso. Nosotros sabemos que cuando vamos a una función de un mago, obviamente todos sabemos que el mago no tiene poderes sobrenaturales. Es un truco bien hecho. Sería espantoso que después de hacer esa función y que nos deleitara el mago nos contara cómo es que hizo. Sería horrible que el mago dijera. Perdería el encanto. Por eso, perdería el encanto. Y el escritor es eso. Lo que sí es cierto es que el 16 de enero de 1854, alrededor de esa fecha, sí van a ser expatriados los restos de Rivera, o se espera, hay un mandato de que regresen de Brasil
para nuestro territorio y ser sepultados acá, en tierra oriental. Y eso es un hecho que es real y están sus restos acá. Después este entorno es interesantísimo y lo que yo le comentaba, lo que me había cautivado y realmente impresionado era cómo Rivera describe el exilio, cómo lo vivió ese concepto. Y me gustaría que lo comentara porque es algo que no es una ruptura, sino una continuidad en la historia. Creo que no hay personaje histórico o época histórica donde el exilio se viva realmente como un castigo, como miedo, como terror, el castigo, el desarraigo. El castigo, los griegos decían que era el peor castigo posible, uno de los peores castigos posibles era el exilio, ¿no? Cuando uno está lejos de su terruño, de su patria. Votar el ostracismo, salir de la polis. Exactamente, eso es terrible. Y Rivera lo sufrió. Rivera lo sufrió en gran medida en ese momento que él es expulsado por los doctores de Montevideo y lo mandan a Brasil, donde es prisionero durante un cierto periodo de tiempo, es prisionero en una cárcel que la pasó muy mal, pero una cárcel muy húmeda, incluso le resintió la salud, ¿no? Él viene muy enfermo, por eso muere apenas cruza la frontera, él muere al poco tiempo porque venía muy mal de salud, ¿no? Lo interesante de Rivera, y ahí viene la parte interesante, cuando va la comitiva arrestado a Rivera, que eso está en la novela, que va Lorenzo Valle, es uno de los que van por orden de arrestado para sacarlo del país y las tropas de Rivera empiezan a caminar en círculo alrededor de la comitiva esa y bastaba un gesto de Rivera para pasarlo de vuelo a ellos. Y sin embargo Rivera no, Rivera que podía haber ahí resistido, acata la orden y se va. Se sube al barco y se va, lo sacan del país. Él dice, si eso el mandato yo lo acepto, ¿no? Lo que es interesante en eso, ¿no? Ese es un episodio que a mí siempre me pareció bastante interesante. No resistió. Es un cuestionamiento como que muchas veces se le ha hecho a Artigas, ¿no? Se fue y dice, se retiró. Podría haberse quedado, podría haber tomado otras decisiones y al igual que Artigas dice, bueno, es momento de irse. Muy cuestionado, es controversial, no sé, es la época y el entorno, fue la decisión del momento. Claro, sí, en el caso de Artigas el tema es que él se va después de perder la guerra contra Ramírez, cuando ya están agotadas las fuerzas, ¿no? Y quizás Rivera también se siente derrotado. Hay momentos que se sienten, claro, que son el ocaso de los caudillos. Yo he hablado con muchos historiadores a lo largo de mi vida, con unos cuantos. Algunos de ellos sostienen que en realidad en el caso particular de Artigas no es que se haya ido al exilio, sino que él fue a buscar a Yegros, ¿no? Eso también me han dicho. Él pensó que Yegros cuando llegó Yegros ya había sido ejecutado por el Supremo, ¿no? Y que en realidad lo que quería Artigas es juntar fuerzas para volver. Otros me han dicho que no, que ya estaba vencido. Es un tema controversial. Yo escuché esas polémicas hasta las 5 o 6 de la madrugada y ya se puso de acuerdo de qué había pasado realmente. Por demás interesante. También cita a Bernardina Fragoso con mucho cariño y esa no considero parte de la ficción, sino que hay muchas cartas que se escribían apasionadas con su esposa y él en la novela también usted lo hace resaltar en varios pasajes cuando recuerda su cabello, la recuerda con cariño y bueno, creo que ahí es fiel a la documentación que hay sobre yo ella. leí las cartas, sí. Ella alguna relación muy interesante con Bernardina porque ella le sabía todas las bandideadas de Rivera, ¿no? Sabía, pero lo toleraba, lo comprendía, entendía muy bien el papel que él jugaba y le fue muy leal siempre le fue leal, ¿no? Incluso la novela termina, en la parte final de la novela, porque ella sale al encuentro sin saber que había muerto y los soldados la ven venir a ella, que le tienen que dar la noticia. Tienen que dar la noticia que viene muerto, ¿no? Que viene en ese barril de caña.
Sí, y también es bastante interesante cuando cita lo diferente y lo igual que fue el encuentro, los desencuentros con La Valleja, cosa que también observo que ahí hay una parte de ficción, pero también de realidad. ¿Cuántos historiadores dicen que hubo momentos en que se encontraron en la lucha, luego se separaron, el abrazo del Monzón, que no se sabe, no se ponen de acuerdo los historiadores si fue tan real o no, hasta qué punto ahí no hay un poco de ficción también? Lo que sí se sabe es que murieron prácticamente en el mismo momento y algunos dicen que llegaron a ser compadres. Sí, llegaron a reconciliarse, ¿no? Ellos, Venancio Flores, que es el caudillo emergente, en ese momento, claro, ese caudillo que hereda a Rivera, ¿no? Sí, sí. Es el heredero de Rivera, Venancio Flores, ¿no? Hacia 1860, más Claro, o menos. y él fue triunvirando con esos dos caudillos, ¿no? Ahí lo que hay son diferentes personalidades, ¿no? La Valleja, yo me animo a decir que era menos político, o sea, entendía menos la política que Rivera, ¿no? Y lo que es probable, por lo cual no va a ser elegido primer presidente. Y sí, los doctores de Montevideo van a elegir a Rivera, un hombre que, como usted mencionaba, no solo era querido por su entorno, respetado por la campaña y tenía un lugar de mucho peso dentro de los hacendados, pero también dentro del gauchaje. Y La Valleja no, perteneciente además a otras estructuras de pensamiento, a logias y otras organizaciones, y Rivera era más cercano menos a la ciudad y más a la campaña, que era la realidad de ese país naciente, ¿no? Esa división entre el país real y el país legal, y la realidad era el mundo de Rivera, básicamente, en ese tiempo, numeroso, pero leal al caudillo. Claro. Y esos son los mismos doctores los que lo eligen presidente. Sin duda. Lo que pasa es que muchos critican a Rivera, pues bueno, Rivera no era un estadista. No, Rivera cuando era presidente, se pasaba cabalgando por la campaña. Sí, claro. Chamizo. Claro, pues se pasaba. Sí, está bien que se paseaba, pero lo que pasa es que no había Estado. No había una estructura burocrática. La única manera, él no podía hacer nada acá. Él tenía que estar ahí con su gente cabalgando, tenía que llevar la presidencia a caballo, reunirse. Por eso yo a veces reconozco que Oribe tenía un sentimiento, tenía una perspectiva mucho más de estadista que de Rivera, ¿no? Trató de ordenar las finanzas, trató de crear una estructura mínima, tenía otro manejo mucho más ordenado. Le decían el amigo de las leyes, y parece que andaba con la Constitución abajo del brazo, dicen exactamente, algunos, ¿no? Sí, para mostrar que era respetuoso de las leyes. Tenía un concepto mucho más estructurado, ¿no? Pero es un país que casi no tiene Estado, que a duras penas se puede mantener el orden. Y sí, en realidad los doctores de Montevideo, los hermanos Sobes, como les decían, la llegada que tenían hacia el interior era mínima. La conexión entre el interior del país y Montevideo era Rivera en ese momento. Es un país quizás hasta se sintió traicionado por esos mismos doctores que luego van a pedir el exilio. Sí, yo no tengo la menor duda que era un hombre amargado en ese momento, ¿no? Que sintió que le daban una puñalada por la espalda. Lo que pasa es que también es un país sin camino, sin elementos de comunicación. Yo una vez, hace un tiempo atrás, yo me acuerdo que estaba hablando con unos estudiantes de secundaria y no era referente a Rivera, porque yo todavía me había escrito esta novela. Ellos estamos hablando del tema de Ancina, el tema de mi novela La Sombra, ¿no? Entonces ellos me decían cómo era, ellos me preguntaban esa pregunta que yo siempre le tengo miedo y siempre aparece alguien que la hace, ¿no? Siempre aparece alguien que me hace esa pregunta que yo espero que no me la haga. Me dijo, ¿qué opinaba yo de los poemas de Ancina? Entonces yo les dije, le di mi opinión y no quedaron muy conformes. Entonces yo les dije lo siguiente, miren, ustedes imaginen cómo era el mundo ese en que está en purificación. Ustedes imaginen eso. Imaginen que no hay escuelas públicas, no existe la escuela. Imaginen que no hay lápices.
no hay cuadernos, no hay nada. Para escribir ustedes necesitaban tinta y pluma de ganso y el papel era muy escaso. Saber leer y escribir, sabía el 1% de la población. El 1%. Los curas, algún grupo de la gente que manejaba de la congregación. De la congregación y más nada. Sí, sí. Porque no había, no existía. Ustedes se imaginen ese mundo, ¿no? Y después imagínense a Ancina escribiendo poemas. Digo, pero imaginen, yo les dije otra cosa mucho más interesante. Imagínense que yo voy a ese mundo por un motivo cualquiera, la máquina del tiempo, yo aparezco en ese mundo, ¿no? Con todos mis conocimientos. ¿Yo cuánto puedo durar? Un día, con mucha suerte. ¿Por qué? Porque ninguno de todos estos conocimientos que yo tengo me servirían en ese mundo. En cambio, ellos sí sobrevivían porque sí tenían los conocimientos requeridos para vivir en ese mundo. Entonces me entendieron. Lo que nosotros entendemos por conocimiento no significa lo mismo ahora que antes. Obviamente que ahora es fundamental, como mínimo, saber escribir, pero en esa época no era necesario saber escribir. Yo tengo que saber manejar bien las armas, andar a caballo, reconocer, tener rapidez para reconocer el entorno, que es extremadamente hostil, tanto naturaleza. Y la escucha. A mí me cautivó mucho cuando usted señalaba en la novela cómo era atento a los sonidos, a la lejanía, a percibir los olores, a ver las huellas. Era una atención constante a los sonidos del entorno para ver quién llegaba, quién venía, qué era lo próximo, qué era lo que iba a suceder. Eran cultos, pero no cultos como lo entendemos nosotros. Pero de su entorno, ¿no? Hay una descripción del paisaje maravillosa. Claro, eso es lo que conocen ellos, eso es lo que tienen que saber, yo les decía, y ahí sí, ahí me comprendieron, Y que sigue siendo de la misma manera. El conocimiento que tenemos nos sirve para este lugar y para otro. Nos ubican, ¿no? en Nueva Zelanda o en la zona, en Australia, en las zonas más deshabitadas, donde están todavía tribus que viven allí en ese entorno. Nosotros no sobreviviríamos. Siglo XXI me refiero, en esa zona no sobreviviríamos demasiado. Bueno, y el episodio de Sal si puedes, eso es como el momento álgido de la novela. Sí, esa la cita, es la tradición artística. No, sí, pero y la cita de manera lateral porque se dirige a Bernabé Rivera para comenzar a trabajar sobre Sal si puedes. Eso me llamó la atención. Sí, el tema de Sal si puedes es fascinante porque yo tengo esta impresión, y no soy el único que la tiene. En realidad, hasta los años 80, el episodio de los charrúas no era demasiado importante en la historiografía. Es más, no era un tema oculto. Yo hace poco les decía, el monumento que está ahí en el Prado, en Montevideo, de los últimos charrúas, es del año 35. O sea, no es un episodio que se haya querido ocultar. Jamás nadie lo ocultó ese episodio. Lo que sí pasó a partir de los 80 se interpretó de diferente manera. Eso es lo que pasó, a mi juicio, me puedo equivocar. Y creo que lo que ahí influyó es el arte. Es el arte, porque uno fue la obra de Restuccia, Sal si puedes, de Alberto Restuccia, que fue una sensación, y la literatura, la ficción, Bernabé de Tomás de Mato. Ahí hubo toda una reflexión y una nueva mirada sobre, no solo sobre la matanza de Sal si puedes y el papel que jugó Rivera, sino también sobre nuestro pasado, sobre los pueblos originarios, sobre el tema... A ver cuántos charrúas eran, si realmente eran charrúas, como hablábamos hoy, cuánta población. Es más, los grupos como Conacha dicen, bueno, no quedaron todos exterminados en ese momento, aquella cuestión apocalíptica, ¿no? Después de Sal si puedes no quedó ningún charrúa sobre el territorio oriental. No, lo que pasó, ¿Qué se revisó eso? Sí, lo que pasó históricamente, que obviamente eso lo deben saber muy bien ustedes que son profesores de historia, lo que pasó es que los hicieron caminar a las mujeres y los niños y los ancianos y los repartieron en un régimen de servidumbre en diferentes familias de Montevideo, y quien se llevaba una india joven se tenía que llevar un anciano, ¿no? Eso fue así, o sea que lo que pasó fue un etnocidio.
realidad lo que pasó con la población charrúa es que se entremezcló con la población, con el resto de la población y desapareció la etnia. Pero no fue uno, no. Entonces, si puede, que se resume en la frase del cacique Venado, que recibe balazo por la espalda de Rivera, que dice Venado, Don Fruto matando amigos. El estupor del cacique Venado cuando recibe ese balazo, porque una cosa es que Rivera se hubiese enfrentado a campo abierto, bueno, ¿está? Otra cosa, una batalla. Pero lo van a tomar realmente como una traición. Claro, otra cosa es que el tipo hubiese hecho una emboscada desde el punto de vista militar, bueno, ¿está? Pero no fue así la cosa, todos sabemos cómo fue, se invitaban a comer, a tomar, y le tiraron por la espalda. Pero esa frase del cacique Venado, yo siempre me he dado vuelta en la cabeza, porque sí, él habla de amigos, o sea que Rivera era amigo de ellos. Por eso que como algunas personas que Julio María Sanguinetti sostiene que yo tengo buena relación con el doctor Sanguinetti, una relación bastante afable, él dice fue una operación policial. En todo caso el jefe de policía era amigo de los delincuentes. Claro, ¿por qué? Porque ellos aceptan de poner las armas, acercarse, compartir un asado, beber con él. ¿Por qué el estupor de Venado que está diciendo está matando amigos, no está matando enemigos? Ese es el drama humano más terrible para mí. Que da eso de que algunos puedan irse, ¿no? Tomen su familia y váyanse. Esto se estaba complicando la situación, sí, y sabiendo algo que comentábamos hoy, que no fue una sola vez, hubo más de una matanza. Hubo documentada una más en un rancho que eso, ahí es Bernabé el que comete esa matanza, los encierran y le disparan por las ventanas, los masacran y él, incluso Bernabé, lo sigue. Esa fue el error de Bernabé, ¿no? Haberse cebado y haberlo seguido. Y ahí sí, Estaba como ensañado, dice en la novela, dice, estaba ensañado con perseguirlos. Y eso es lo que termina provocando la muerte de él, ¿no? Que le tienden una trampa y cae, y es capturado y ejecutado por los charrúas. Es curioso, porque en la novela de Tomás de Mato no murió así como dice la novela de Tomás de Mato, pero ahí está, eso es lo que me parece fascinante, cómo la ficción se convierte en realidad. Para muchos la ficción esa se convierte en realidad, pero eso es lo lindo de la literatura. Yo siempre cuento, lo he contado muchas veces, una anécdota absolutamente real. Yo les mencioné la novela de Perón. Un tiempo atrás Tomás de Mato le hace una entrevista en un diario muy importante y le preguntan, porque en la novela, en un capítulo, cuando Perón conoce a Evita Perón la conoció en el terremoto de San Juan, durante el terremoto de San Juan, ¿no? en la campaña de beneficencia para los damnificados del terremoto de San Juan. Y en la novela Evita le da una esquela a Perón que dice gracias por existir. En la novela incluso aparece la esquela borroñada por la letra de Evita. Entonces le pregunta el periodista Tomás de Mato, Tomás Eloy Martínez, y Tomás Eloy le dice, no, ese es un invento mío, es una creación mía, ¿no? Nunca le dijo eso, Evita, boa. A los días aparece la rama femenina del peronismo diciendo a Tomás de Mato vamos a permitir que le falte el respeto a la compañera Evita. Era verdad. Tantas veces dicho la mentira, tantas veces dicha. Y bueno, y Tomás Eloy Martínez, que era un tipo muy inteligente, bueno, metió Belina en bolsa y dijo, bueno, está bien, me ganó. Él dice, al final el mito de Evita me terminó consumiendo a mí. Eso pasa. Sí, aquí aparece también cómo lo siente, ¿no? Rivera, Don Frutos, como le dice Eustaquio, como se decía en la época, siente la muerte de Bernalito, dijera él. Es algo sentido. No justifica en ningún momento la muerte de los charrúas, sino que siente la pena de la muerte de Bernabé.
¿no? Como familia, lo habían colocado como hermano y era sobrino, todo eso familiar que usted relata al inicio, pero lo que sí es cierto que como familia siente su muerte más allá de haber tal vez sentido arrepentimiento por haber matado al sobrino, porque en definitiva, ¿para qué? Sí, la novela incomoda un poco, yo reconozco que incomoda un poco, porque Rivera en ningún momento se arrepiente de haber salido a los portugueses, ni se arrepiente del episodio de Sal si puede. Eso reconozco que al lector le puede incomodar, pero... en el contexto... puede incomodar. Sin embargo, si uno lee atentamente la novela, los fantasmas de los charrúas lo acosan, no lo dejan en paz en un momento de la novela, ¿no? Los espíritus de los charrúas no lo dejan en paz, porque la idea es esa, ¿no? De cómo él, ¿por qué lo hice? ¿Por qué hice lo que hice? ¿Cuál es mi justificativo final? ¿Por qué me alié a los portugueses? ¿Por qué maté a los charrúas? ¿Cuál fue mi objetivo? ¿Cuáles fueron por qué? ¿Qué causas hay, no? Al punto se cuestiona que en un momento usted cita, hubiera dado la vida por Bernabé, hubiera tomado su lugar y como no dice lo extraño, pero sí siente el afecto, y ahí se deja entrever esa equivocación, ¿no? Sí. Porque luego Bernabé se va a ensañar hasta el último momento que va a terminar con su muerte. Exacto. Entonces tal vez no se deja ver un arrepentimiento, pero sí un estado de conciencia y de confusión. Que provoca la confusión también en quien lo lee, ¿no? Porque aparece allí esa dualidad. Sí, es que los personajes estos son duales muchas veces, ¿no? Tienen sentimientos extremadamente contradictorios, ¿no? Y muchas veces uno llega a percibir, en el caso de Rivera, que actúa en base a las circunstancias, ¿no? Rodeo de los portugueses, ¿qué hago, no? Peleo hasta morir, no, mejor pacto. Salvo la vida y la de mis hombres. Claro. ¿No? Instintivo en el Instintivo. momento. Como el caudillo, ¿no? Claro. Planificaba el caudillo. ¿Qué hago yo con los charrúas que me están causando problemas y que los estancieros me piden que termine con esto? Son mis amigos. Si no lo hago, voy a seguir siendo presidente. Que tengo que estar constantemente sofocando revueltas. ¿Qué hago si yo pierdo el apoyo de esos estancieros? ¿Lo puedo perder? ¿Qué era lo menos malo? ¿Qué es lo menos malo? ¿Qué hago? Lo que nunca está claro es por qué lo hizo de la forma que lo hizo. Porque coraje a Rivera no le faltaba. ¿Por qué lo hizo de esa manera? Es un misterio. Es un misterio. Un misterio que mucha gente condena, ¿no? Condena y le provoca indignación. Claro, Y cuando uno va a estudiar a Rivera, dice, me provoca cierto rechazo, pero es una apreciación, considero, apresurada, porque hay que comprender todas esas interrogantes que usted plantea de manera muy interesante, en el contexto, en el instinto, en los beneficios que tenía o que podría perder, entre sus hombres cercanos, sus amigos, su familia y el entorno político. ¿Qué hubiera hecho? Claro, ¿no? Él y otros tantos caudillos, como citábamos Artigas, y otros que fueron cuestionados, Oribe y La Valleja, también fueron cuestionados en su momento por las decisiones políticas que tomaron. Claro, incluso hay un tema que es que si al decir amigos, Venado, uno se tiene que preguntar hasta qué punto los chaguares incivilizados eran salvajes. Porque tiene un concepto de la amistad. ¿Y salvajes para quién? Y tiene un concepto también de la lealtad. La verdad, el estupor del cacique Venado antes de caer muerto revela eso, que ellos tienen un concepto de la amistad. ¿Hasta qué punto eran salvajes? Sí, posiblemente sí, eran nómades, cazadores, guerreros. Hubiese sido muy difícil que ellos se asentaran, porque no tenían ese concepto de vida, ¿no? Además las tropas, yo lo he comentado muchas veces, las tropas que hacen esas dos matanzas son guaraníes mayoritariamente. La tropa de Rivera es guaraní, no son gente rubios o blancos matando a indios, no fue un problema racial,
fue un problema de otra especie totalmente diferente, ¿no? Más bien económico-político. Más bien económico. Respondiendo a intereses políticos, Más tal bien vez, como es económico sabido. político, claro. Como es sabido en otros territorios como Argentina por parte de Manuel de Rosas. Claro, sí. También hay sí. un interés allí económico y político que moviliza la decisión. Sí, a mí- Es más descarnada porque acá hay una convivencia de Rivera con ese entorno mucho más cercana tal vez que Manuel de Rosas. sin duda. Pero igualmente hay una respuesta a intereses económicos que presionaban bastante al político de la época, ¿no? Limpiar el como decían en Argentina, y seguramente era limpiar el norte del Río Negro también acá. Sí, incluso la conquista del desierto que la hace Rosas. Roca, el general Roca, Julio Argentino Roca, que hace la Sí, conquista sí, del sí. desierto. Yo he hablado mucho con historiadores argentinos sobre eso. Muchos consideran que Roca fue uno de los mejores presidentes. Otros dicen que no es así, que no es tan así. Lo que sí estoy tan de acuerdo es que él moderniza Argentina, y para modernizar Argentina tiene que hacer la conquista del desierto, ganar todas esas tierras que son los indios, y él usa el término como una aplanadora. Sí, El rodillo compresor. el rodillo de la cocina que avance sobre el territorio y gane todas esas tierras. Y eso es una cosa que yo he hablado con muchos argentinos sobre ese tema, ¿no? Sobre el tema de por qué pasó realmente con el tema de los indígenas, los pueblos originarios, ¿no? Eso es todo un tema que todavía no está saldado. Y tal vez acá tampoco. Tal vez acá tampoco, ¿de acuerdo? No sé si habrá preguntas, si alguien quisiera participar de preguntas sobre la novela, hacerle preguntas a Jorge, tal vez quieran, no sé, para no monopolizar nosotros la palabra, no sé, Grisel, si es pertinente que participen de alguna manera. Cuando empieza la pregunta, tiempo. Sí, no, es por demás interesante. Me viene escuchándolo. Pero no hay Sí, problema. estaba pensando en una que escuchaba de Sal se puede, que recuerdo que también aclaraba algunos conceptos y tenía una mirada similar, era Maggi respecto de esta visión, ¿no? Sí, No sé sí. qué opina de esa mirada que tenía Maggi, Carlos Maggi. De Carlos Maggi de Sal se puede. Sí. Yo a Maggi lo he leído poco, a Carlos Maggi. Sí, yo me acuerdo que él tenía una teoría que el caciquillo, Sí, que Quereco Artigas, sí. una teoría bastante que ha sido bastante criticada por algunos historiadores. Sí. El tema de una cosa parece obvia, que los charrúas sí acompañan a Artigas, pero cuando Artigas se va, quedan medio como descolocados. Y ahí está el problema, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Yo creo que ahí hubo una serie de sucesos que hacen que los charrúas queden en una situación vulnerable, ¿verdad? Eso para mí es lo que pasó. No necesariamente la solución esa pudo haber sido la única, ¿no? Pero estamos en un mundo violento. Esa época es una época extremadamente Sí, violenta. salvaje, digo, en la cantidad de sentidos. Totalmente, las cosas se resuelven por medio de la violencia, ¿no? Como bien decía Barran, todo es violencia. Todo, hasta las relaciones familiares son Sí, violentas. la barbarie de esa época. Sí, si uno lee la historia de la vida privada del Uruguay, de Porsekansky, entre otros autores, de Barran, la violencia intrafamiliar es realmente asombrosa. Uno se sensibiliza en la actualidad con las situaciones de violencia intrafamiliar y las noticias que todos los días salen, pero pensar en ese mundo y leer ese mundo es realmente terrible, porque se naturalizaba. Hoy se denuncia y genera estupor y genera rechazo, genera condena y genera juicio y cárcel en muchos casos. En ese momento, la muerte a un familiar, una esposa, un hijo, bueno, son circunstancias naturales. Era parte de, no recuerdo, como me cautivó mucho ese comienzo, no recuerdo ni quiénes eran mi familia, ni me interesa ya nada de eso. El mundo del campo, El mundo agrario, ¿no? Agrario y
urbano, la violencia Urbano, sí. intrafamiliar en la zona urbana también, Sí. cómo se trataba al servicio doméstico. No importaba si era de Europa, si venía de África, era un destrato permanente, Total, sí. solo por el hecho de considerarlo de un sector social Sí. diferente. Era duro. Por eso entender a aquellos hombres y a aquellas mujeres resulta apasionante, ¿no? Es un ejercicio tanto para el que hace ficción como para el que hace historia, ¿no? Yo creo que en ese sentido, por suerte acá, los historiadores tenemos, por suerte, Uruguay tiene excelentes historiadores que ahora están estudiando mucho, han estudiado y siguen estudiando mucho el tema de las mentalidades, ¿no? Sí, hablábamos de las mentalidades colectivas. Eso creo que es importante. Yo me quería acordar hoy cómo se llamaba. Cuando hice la novela de La Torre, Sal del Roto, yo había leído el libro de una historiadora uruguaya, creo que era Luisa Beca, creo que era así el nombre de ella, que analiza las mentalidades en la época de La Torre. Cómo se vivía en la época del coronel Lorenzo La Torre, cuando el Uruguay se empieza a modernizar. Y me gustó tanto ese libro que fue en gran medida el origen de la novela, El Sal del Roto, ¿no? Cómo Uruguay se va modernizando, ¿no? Pero ya aún en la época de La Torre hay violencia y La Torre resuelve moderniza el país por medio de la violencia. Sí, está Enrique Méndez Vives con La Tiza y el Sable La Tiza y el Sable. La Tiza y el Sí, Sable, estupendo, con esos pasajes de la vida excelente que realmente enriquecen una clase de historia a nivel del liceo, porque esos pasajes de lo que se publica, ¿no? Hoy uno le llama la atención que la vida privada salga a la luz permanentemente, y antes la noticia común era decir, fulano de tal entró a la casa, robó el reloj de bolsillo y se publicaba nombre y apellido para que quedara como en el escrache, ¿no? Sí. Esa noticia llama la atención porque dice, ay no, las redes, pero antes era el diario el que publicaba, y Enrique Méndez Vives hace una compilación de situaciones desde la educación, el trato con las mujeres, las noticias publicadas, los avances como la ducha nasal, que era realmente impresionante que existiera la ducha nasal, hoy se dejó de usar, pero eso era apasionante que se promocionara la propaganda, la publicidad de la época, y creo que es una historia de las mentalidades que nos lleva Incluso nos llama la atención, ¿no? Sí. Hoy muchas de esas costumbres quedaron atrás. Claro, a veces nosotros nos olvidamos de que uno de las... esto también lo dije en más de una oportunidad, nos olvidamos de que una de las cosas que decía José Pedro Varela, él decía, uno de los problemas que tenía Uruguay, y tenía razón, es que no había ciudadanos. ¿Cómo queremos asentar una democracia si no tenemos gente que no sabe leer y escribir? Si no saben leer ¿cómo van a votar? No saben lo que están metiendo dentro de la urna, no tienen la menor idea. Entonces lo que hay que crear es ciudadanos, ¿no? Además, indirectamente estaba creando trabajadores, ¿no verdad? Estaba creando trabajadores porque la Y economía tal está vez cambiando. indirectamente presionando a que hubiera una constitución que diera la posibilidad a esos ciudadanos de votar, Sí, que no era la constitución del 30 en No, particular. claro. No va a ser, No. pero está la iniciativa. Hay una película que refleja mucho, que creo que la sacaron de circulación porque no apareció más. El padre de Gardel, un documental que no me acuerdo ahora quién fue que lo armó, pero es interesantísimo, que obviamente centra en la vida del coronel Escayola, ¿verdad? Pero es justo la época esa que están hablando ahora, y planteaba que desde la arquitectura de la época, que eran casas altas, oscuras, cerradas, hasta el comportamiento, digamos, de los caudillos, tipo el coronel Escayola, que tenía sus presos propios, que tenía todos un montón de temas, y bueno, y la violencia, ¿no? Que ese documental plantea que Gardel es hijo de un incesto, ¿no? de coronel Escayola con una hija. Entonces, bueno, que todas esas situaciones estaban paradas por el tipo de vida que era todo, realmente cada casa era un mundo, que nadie se metía, que nadie sabía lo que pasaba. Que era como y que que todo se apoyaba sabía, eso. pero que Claro. era un secreto a voces, ¿no? Que Sí, hubiera después, violencia, que exacto. hubiera incesto, que hubiera... Sí.
ese tipo de situaciones pero como que lo hacía con su derecho porque era su Claro. mundo, su casa, su dominio, ya. se naturalizaba completamente. Y eso estaba apoyado por todos los aspectos de esa vida, desde la forma que se hacían las casas hasta el relacionamiento que había con el resto. Lo mismo pasaría si analizáramos los conventos, Claro. los Bueno, colegios, sí, ¿no? sí, ¿Cuánto sí. se ha analizado sobre eso en la historia de la mentalidad colectiva? Esa situación de tapar lo poco visible, lo que pasa detrás de los muros. Sí, exactamente, exactamente. El Uruguay del siglo XIX todavía sigue siendo fascinante, ¿no verdad? Me acuerdo que una de las cosas más paradojales es que la modernización del Uruguay se hizo desde el Estado. Eso es una de las cosas más fascinantes de la historia uruguaya. Autogris que está fuera de ahí, está el inspector para multar. Dios mío, El que está acá afuera, en el estacionamiento para lisiados, está en la puerta, no sé el si estacionamiento para lisiados. voy a tener que retirarlo entonces. Permiso. Está el inspector haciendo la boleta acá. Bueno, si está haciendo la boleta, entonces Ya está, podemos ya esperar. Disculpe, ¿verdad? Ya está No hay cubierto. problema. Si ya está haciendo la boleta, no nos vamos a estresar.